Mi cuñada como mi niñera encerró a mi hijo en su cuarto para verse con alguien turbio. Ahora envié la grabación al grupo familiar. Chicos, así que hice algo y necesito saber si metí la pata o no, porque esto ha tenido un impacto muy negativo en la vida de mi cuñada, y me están responsabilizando por ello. Mi cuñada Jennifer, nombre falso, de 22 años, ha estado viviendo conmigo durante las últimas 3 semanas, y todo iba bien, no hemos tenido problemas como tales. Es una chica agradable, siempre me ha caído bien, y nos llevábamos bien en el pasado. Tengo 30 años, al igual que mi esposo. Nos conocimos en la universidad, y nos casamos hace 7 años después de salir durante la universidad. También tenemos un hijo de 4 años, Terry. Mi esposo ha estado viviendo fuera de casa la mayor parte de la semana debido a su trabajo, y solo regresa los fines de semana. También tengo que trabajar durante la semana, así que es suerte que Jennifer se haya mudado con nosotros porque no tenemos que gastar dinero en una niñera. Terry no comienza el jardín de infantes hasta el próximo año, y hasta ahora, hemos podido evitar enviarlo a guarderías y niñeras porque mis padres siempre estaban dispuestos a cuidarlo, y mis suegros también, pero queríamos darles un respiro, ya que también están envejeciendo. Así que pensamos que tener a Jennifer con nosotros sería una buena idea para todos. Jennifer podría haber vivido con sus padres, pero mi esposo pensó que sería una buena idea que viviera con nosotros porque tendría su propio espacio personal con nosotros, ya que mis suegros eran un poco dominantes. Ella trabaja desde casa, así que puede vigilar a nuestro hijo, y ha sido un buen acuerdo para nosotros hasta ahora. Ha estado viviendo con nosotros porque está comenzando en su trabajo, y su salario es un poco bajo porque está trabajando en una empresa nueva, y están empezando también, así que no puede exactamente pagar el alquiler en este momento. Por eso mi esposo le dijo que podría mudarse con nosotros porque yo también estaba de acuerdo, y el hecho de que estuviera dispuesta a cuidar a Terry cuando estaba en casa era solo un extra. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, y confiaba en ella, así que no pensé que hubiera nada malo en esta sugerencia. Es agradable, tranquila y en su mayoría se mantiene por su cuenta. Los fines de semana, pasaríamos todo el día juntos porque tenía los fines de semana libres, y mi esposo regresaba a casa durante ese tiempo. Pero recientemente, empecé a notar que Terry había estado actuando de manera muy extraña alrededor de Jennifer. Antes de esto, nunca había tenido un problema con ella, pero desde la semana pasada o alrededor de ese momento, noté que cada vez que estaba en casa, Terry se pegaba a mí y se negaba a quedarse solo en la habitación con Jennifer. Al principio, apenas me di cuenta porque pensé que simplemente estaba siendo un niño y me seguía como la mayoría de los niños hacen. Pero luego empezó a ser extraño porque nunca había sido realmente pegajoso y le gustaba estar solo a veces, así que este era un comportamiento extraño. Y después de un tiempo, decidí que tenía que llegar al fondo de esto porque noté que principalmente me seguía cuando Jennifer estaba en la sala de estar, y no parecía querer estar cerca de ella. Así que hace un par de días, me senté con mi hijo y le pregunté qué le molestaba porque había notado su comportamiento con su tía, y quería que me contara la verdad sobre todo. Al principio, él estaba muy reacio a hablar conmigo, pero le aseguré que Jennifer no estaba en casa y que no le haría daño. Era por la tarde, acababa de regresar a casa del trabajo, y Jennifer me había dicho que se iba a pasar la noche en casa de una amiga porque tenían una fiesta, así que era el momento perfecto. Una vez que me aseguré de que Terry supiera que Jennifer no estaba en casa, comenzó a hablar y me dijo que ya no le gustaba estar con ella. Mi primer instinto como madre fue obviamente preguntarle si ella le había hecho algo, y afortunadamente, él dijo que no le había hecho daño directamente, pero dijo que no le gustaba estar encerrado en la casa todo el día. No sabía qué significaba eso exactamente, así que le pedí que elaborara, y me dijo que aparentemente, tan pronto como yo salía de la casa, Jennifer se aseguraba de enviarlo a su cuarto y le decía que se quedara allí durante un par de horas. Dijo que le gustaba explorar la casa y el patio trasero, no le gustaba estar encerrado en una habitación. Pero al parecer, su tía le había dicho que si intentaba escapar de la habitación o si se quejaba al respecto, entonces yo regresaría a casa del trabajo y lo regañaría, así que tenía que quedarse callado en esa habitación mientras se aburría como una ostra. Me pareció muy extraño que lo encerrara en su habitación porque aunque no era peligroso en sí, era bastante raro, y no me gustó nada. Terry me dijo que no me había contado esto hasta ahora porque pensaba que me enojaría, pero ahora que se lo estaba preguntando, también quería hacerme saber que realmente no le gustaba Jennifer porque ella lo encerraba todos los días. Dijo que quería salir por las mañanas y que no le gustaba estar atrapado en la habitación, así que tenía que hacer algo al respecto y hablar con Jennifer, y me hizo prometer que no lo regañaría por esto y que tampoco lo haría Jennifer. Así que entendí que ella le había hecho daño, y él tenía mucho miedo de acercarse a mí y decirme la verdad. Todo esto era muy preocupante, y probablemente debería haberla confrontado al respecto, pero en cambio, decidí averiguar qué estaba haciendo exactamente, porque si era algo turbio, quería tener pruebas de que lo estaba haciendo, y si la confrontaba, probablemente no lo conseguiría. Para ser claros, no tenía nada en contra de ella personalmente, pero si estaba haciendo algo turbio,
entonces solo quería tener pruebas de ella para que la gente me creyera. La familia de mi esposo es muy unida, y no quería hacer acusaciones sin fundamento, así que ese fue mi proceso de pensamiento. Por eso llamé a un amigo mío esa noche y le pedí que instalara cámaras de niñera en la sala de estar y la cocina. Estaban bastante bien escondidas, así que no había forma de que la gente supiera que estaban allí si no se lo señalaba. Terry tampoco estaba al tanto de las cámaras porque temía que pudiera revelarlo de alguna manera. Así que tuve que mantenerlo distraído mientras se instalaban las cámaras. Una vez hecho esto, solo tuve que esperar hasta el día siguiente en que ella estaría en casa, para poder averiguar exactamente qué estaría haciendo mientras yo no estaba en casa. Pasó esa noche en casa de su amiga y luego regresó a la mañana siguiente justo cuando estaba a punto de salir para trabajar. Tuvimos una interacción agradable y normal antes de que me fuera, y eso fue todo. Pero en realidad no iba a trabajar, solo iba a estar al lado con mi vecina y observarla en las cámaras de niñera. Ya le había preguntado a mi vecina al respecto porque quería saber si había visto alguna actividad sospechosa dentro y alrededor de mi casa, o si Jennifer había estado recibiendo visitas, y ella dijo que no. Ella muy amablemente me permitió ver lo que estaba sucediendo desde su casa para poder intervenir si las cosas se ponían feas. Desde la ubicación de mi cámara, podía ver la puerta de la habitación, y efectivamente, justo como Terry me había contado, apenas unos minutos después de que me fui, Jennifer lo obligó a entrar en la habitación, aunque él seguía discutiendo y no parecía inclinado a entrar en la habitación en absoluto. Los micrófonos no estaban lo suficientemente cerca como para captar lo que ella decía, pero pude escuchar el débil sonido de discusión en su habitación después de un rato, y ella cerró la puerta y lo encerró. Me sorprendió mucho que hiciera eso porque Terry era un niño muy tranquilo y no molestaba a nadie. Así que si esto tenía que ver con su trabajo, no tenía nada de qué preocuparse porque muy bien podría trabajar mientras lo vigilaba, porque a él le gusta pasear por la casa o en el jardín. Parte de mí quería correr a mi casa y dejar salir a mi hijo, pero quería saber más, así que simplemente dejé que las cosas se desarrollaran por sí solas por un tiempo. Noté que no estaba haciendo nada, solo sentada en el sofá desplazándose por su teléfono. Eso parecía lo suficientemente inocente, así que no entendía por qué encerraría a mi hijo en su habitación para hacer eso. Así que esperé alrededor de una hora, y luego noté que fue a la cocina. Entonces cambié a las cámaras de la cocina, y bingo, ahí estaba. Abrió la puerta de la cocina para dejar entrar a un chico, pero llevaba una sudadera con capucha, así que no podía entender quién era. No fue hasta que volvieron a la sala de estar y el chico se quitó la sudadera que me di cuenta de quién era. Era mi exnovio Marcus, a quien Jennifer conocía solo porque era un acosador loco, y yo había estado quejándome de él hace un par de años. Para contextualizar, Marcus y yo habíamos salido durante unos meses antes de conocer a mi esposo. Él y yo ni siquiera éramos serios, habíamos salido solo un par de veces y nos habíamos acostado una vez. Fue en los primeros meses de la universidad, y muy pronto me di cuenta de que no estábamos destinados a estar juntos porque él era muy diferente y demasiado intenso para mí. Así que decidí dejarlo, y 2 semanas después, comencé a salir con mi esposo. Honestamente, no pensé que lo tomaría tan mal porque ni siquiera habíamos sido serios, pero aparentemente, realmente le gustaba y hasta había contado a todos sus amigos sobre mí, así que todos empezaron a llamarme nombres por salir con otra persona semanas después de terminar con él. Sin embargo, a mí no me importaba, porque estaba con el chico que realmente me gustaba, y no me importaba lo que pensaran los demás de mí. Además, mi esposo era igual que yo, y tampoco le importaba lo que Marcus o sus amigos dijeran. Le había dejado muy claro que él y yo no éramos serios, y también se lo había dejado muy claro a Marcus mientras estábamos juntos, así que no entiendo por qué pensó que terminaríamos juntos cuando le dije que no estaba tan interesada. Solo iba a ser un romance breve, nada más. Pero él se volvió loco por mí. Tuve que obtener una orden de restricción en su contra hace unos años porque estaba embarazada en ese momento, y había comenzado a seguirme, así que eso era preocupante, y no quería que me pasara nada malo a mí o a mi hijo. La única razón por la que logramos obtener la orden de restricción en su contra fue porque había exhibido un comportamiento inestable y psicótico antes de eso, también después de nuestra ruptura. Y una vez que nos graduamos de la universidad, siguió intentando ponerse en contacto conmigo y me enviaba mensajes de texto todos los fines de semana, pero nunca le respondí. Bloqueé su cuenta varias veces, pero simplemente seguía creando nuevas, así que después de un tiempo, simplemente me rendí porque era inútil, y no era como si realmente me importara o me estuviera lastimando de todos modos. Así que simplemente comencé a ignorarlo en lugar de bloquearlo. Para dejar constancia, mi esposo había sabido todo desde el principio, y no tenía problema con la forma en que estaba manejando la situación. Si las cosas llegaban a ir demasiado lejos, él me dijo que acudiera a él y que iríamos juntos a la policía, pero afortunadamente, nunca llegamos a eso. Sin embargo, alrededor del momento de mi matrimonio, justo después de anunciar mi compromiso, él empezó a llamarme y suplicarme que lo tomara de vuelta y cancelara el compromiso. Contesté la llamada un par de veces solo para sacármelo de encima,
e incluso lo insulté, esperando que eso lastimara su orgullo y luego dejara de llamar. Pero él no tenía orgullo, continuó llamando y solo se detuvo cuando involucré a un abogado y le dije que había presentado una orden de restricción en su contra. Por supuesto, estaba mintiendo, pero eso lo asustó, y me prometió que volvería. Pero en los siguientes 2 años, no me molestó, aparte de algunos mensajes diciendo que me extrañaba y que sabía que estaríamos juntos algún día. No había nada demasiado serio, pero eso cambió cuando quedé embarazada. No lo anuncié hasta mi segundo trimestre, pero cuando lo hice en las redes sociales, fue cuando comenzó el acoso. No me di cuenta durante los primeros días, pero luego empecé a ver un automóvil blanco con ventanas polarizadas siguiéndome a donde quiera que fuera. Realmente comencé a asustarme después de unos días, así que decidí contarle a mi esposo al respecto y lo denuncié a la policía. Descubrimos que pertenecía a Marcus y que me había estado siguiendo desde que publiqué sobre mi embarazo en las redes sociales. Cuando lo trajeron, inmediatamente comenzó a suplicarme de rodillas que lo tomara de vuelta y dijo que ni siquiera le importaba el hecho de que estuviera esperando el hijo de otra persona. Insistió en que dejara a mi esposo y dijo que no podía castigarlo más de esta manera. Fue totalmente psicótico, y realmente tuve miedo. Así que ese día decidí presentar cargos en su contra y presenté la orden de restricción. Conseguimos una por 2 años, y durante esos 2 años, no me molestó, así que no necesitamos solicitar otra. Pensé que después de una orden de restricción, tal vez se hubiera calmado y me hubiera olvidado, así que no me molesté más con él después de eso. Tampoco me envió mensajes de texto ni me molestó durante y después de ese periodo de tiempo, así que lo había olvidado por completo. Pero cuando lo vi en mi casa relajándose con Jennifer y besándose con ella y todo eso, me di cuenta de que esto era inaceptable. No estaba celosa como Jennifer está insinuando, pero estaba enojada porque esto era típico de todo lo que este tipo me había hecho pasar, y ella todavía estaba con él e incluso lo había invitado a mi casa. La audacia de hacer eso y esperar que se salga con la suya, mientras había encerrado a mi hijo dentro de su habitación era una locura. Pero cuando vi eso, guardé la grabación y corrí inmediatamente a mi casa. También entré por la puerta de la cocina porque no quería alertarlos entrando por la puerta de la sala de estar, ya que estaría cerrada con llave, y tendría que usar mis llaves, y probablemente podrían aprovechar ese tiempo para ayudar a Marcus a escapar por la puerta trasera. Así que entré en la sala de estar y los enfrenté mientras estaban juntos en el sofá. Comencé a gritarle a Jennifer, fingiendo que Mark ni siquiera estaba allí porque ni siquiera quería hablar con él, y le pregunté qué pensaba que estaba haciendo porque pensé que era lo suficientemente responsable como para tomar buenas decisiones mientras estaba en casa con mi hijo, pero claramente ese no era el caso. Ella trató de defenderse, diciendo que estaba enamorada de Marcus y que él también lo estaba de ella, y que llevaban saliendo casi 1 año, así que no tenía de qué preocuparme. Pero para mí, ni siquiera se trataba de ellos. Estaba enojada por el hecho de que ella me había estado mintiendo y encerrando a mi hijo en su habitación solo porque quería pasar tiempo con su supuesto novio, que resultaba ser mi ex psicótico. Era el hecho de que estaba tratando mal a mi hijo y me estaba mintiendo lo que realmente me enfureció, y no podía tolerarlo. Así que le dije que tenía que irse en ese mismo instante o llamaría a la policía a ambos, porque no iba a dejar que esto pasara. Dejé salir a Terry de la habitación, y mientras tanto, Marcus salió por la puerta trasera después de prometerme que no estaba allí para causarme problemas, sino que simplemente estaba allí porque estaba enamorado de Jennifer. Y Jennifer siguió tratando de convencerme de que no la echara de casa porque en este momento no tenía ningún otro lugar a donde ir. Pero ese no era mi problema. Debería haberlo pensado antes de meter a mi ex acosador en mi casa. Le dije que de ninguna manera iba a permitir que viviera con nosotros porque había traicionado mi confianza de la peor manera posible, y lo que había hecho era irreversible. Ella trató de convencerme de que Marcus era una persona diferente ahora. Dijo que había ido a terapia durante mucho tiempo y estaba bajo una presión psicológica intensa en ese entonces, por eso había actuado de esa manera, y por eso tuve que obtener una orden de restricción en su contra. Pero eso aparentemente cambió su vida, y se puso en el camino correcto después de eso. Me dijo que lo había conocido en un bar hace aproximadamente 1 año, y él fue quien se le acercó primero porque la reconoció en las fotos de la boda, y quería decirle que lo sentía. Y como no era apropiado que viniera a disculparse conmigo, quería que Jennifer me lo transmitiera. Y aparentemente, en ese momento, ella sintió lástima por él, así que decidió hablar con él, y al final de la noche le invitó a salir. En primer lugar, eso era increíblemente espeluznante y en absoluto romántico, como ella creía, porque él tenía alrededor de mi edad, y ella es mucho más joven. Ella apenas tenía 21 años en ese momento, y él debía tener alrededor de 29, así que cerca de los 30. Si eso no es espeluznante, no sé qué lo es. Y lo más importante, dado que ella conocía su pasado, no tenía ningún motivo para llevarlo a cualquier lugar cerca de mí o de mi familia. No entiendo por qué pensó que sería apropiado que él viniera, especialmente cuando yo era quien le hacía un favor al permitirle vivir conmigo. Aunque no estábamos relacionados por sangre,
Habría sido muy fácil para mí encontrar una niñera y reemplazarla, y no había necesidad de dejarla vivir conmigo. Pero me gustaba ella, y por eso confiaba en ella. Pero ella tomó la confianza que tenía en ella y la tiró por la ventana. Así que ahora, que esperara que aún siguiera dejándola vivir conmigo y perdonara lo que hizo, era simplemente irrazonable y ridículo. Además, no se trata solo de Marcus, también se trata de cómo había estado tratando a mi hijo. Encerrar a Terry en su habitación para estar con su novio no era algo que apreciara, y no iba a dejarla salir impune por ello. Así que le dije muy enojada que tenía que irse de la casa, porque no iba a permitir que viviera conmigo bajo ninguna circunstancia. Después de mucha súplica y discusión, finalmente aceptó el hecho de que yo había tomado una decisión y se fue. Lo único que me pidió fue que no se lo contara a sus padres porque estarían muy molestos, ya que esto era algo muy malo. No hice ninguna promesa, simplemente me quedé allí en silencio y la vi marcharse. Después de todo ese episodio, acosté a Terry para que durmiera la siesta porque había sido una mañana muy estresante. Pero aún tenía que contarle a mi esposo lo que había sucedido. Y aquí es probablemente donde podría haber sido la mala. No había necesidad de hacerlo, pero estaba tan enojada que quería vengarme de ella por lo que había hecho. Estaba muy frustrada por confiar en esta persona, y en lugar de valorar mi confianza y hacer lo correcto conmigo, decidió tener relaciones bajo mi techo con la persona que más odiaba. Y estaba tan enojada por ello que en lugar de enviar las imágenes a mi esposo, decidí enviarlas al grupo familiar. Sabía que las consecuencias de hacer eso no serían buenas para ella porque, como mencioné antes, la familia de mi esposo es muy unida y se toman muy en serio sus relaciones. El año pasado, mis suegros habían cortado el contacto con una tía de mi esposo porque estaba hablando mal de mi esposo, y no iban a tolerarlo. Así que cuando digo que se toman muy en serio sus relaciones, lo digo en serio. Y sabía que cuando se enteraran de lo que Jennifer había estado haciendo a nuestras espaldas, se enojarían. Pero a pesar de saber eso, seguí adelante con ello, y lo que sucedió fue algo que esperaba. Sus padres cortaron lazos con ella ese día y dejaron de hablarle por completo. Mi esposo también estaba muy sorprendido de que esto hubiera pasado y de que Jennifer hiciera algo así. Casi quiso presentar cargos contra ella, pero fui yo quien le pidió que lo dejara porque ya estaba pasando por suficiente. Después de enviar ese vídeo al grupo, mis suegros me llamaron para disculparse en nombre de su hija e informarme que no volverían a hablarle nunca más. Estaban muy molestos, lo cual sabía que sucedería, y mi esposo tuvo una reacción similar, todos la dejaron de lado, en resumen. Y ahora mismo, prácticamente no tiene a dónde ir a vivir. Sé esto porque me envió un mensaje de texto hace unas horas y me dijo que básicamente le arruiné la vida al enviar ese vídeo al grupo familiar. Realmente no tiene muchos amigos, e incluso si los tiene, no puede vivir con ellos porque también viven con compañeros de piso. Algunos viven con sus padres, y le parecería muy extraño vivir con esos amigos. Tampoco puede vivir con Marcus porque él también vive con sus padres, y aún no saben de ella. Y él no puede decírselo porque si descubren que está relacionada con ella, perderían la cabeza, y él perdería su hogar también. Así que ahora, básicamente, puede conseguir un apartamento, lo cual sería malo porque apenas puede pagarlo con el salario que tiene, o tendrá que empezar a buscar un trabajo mejor. Pero no puede hacer eso mientras esté sin hogar, así que es un dilema. Me siento realmente culpable por haber puesto a mi cuñada en esa situación. Sé que no debería sentirme así, pero me siento mal porque ella está en problemas ahora, y todo es por mi culpa. No sé, siento que mi reacción podría haber sido un poco demasiado extrema y motivada por la ira en lugar de simplemente querer hacer lo correcto. Y no es como si no supiera que esto iba a suceder, estaba completamente consciente del tipo de reacción que tendría la familia de mi esposo ante algo así. Y aún así, a pesar de saber eso, envié ese vídeo al grupo familiar, y me siento muy responsable de lo que le está sucediendo a ella. Hablé con mi esposo al respecto, y él piensa que lo estoy pensando demasiado y que esto realmente no es mi culpa, es culpa de Jennifer. Y aunque les des el beneficio de la duda y creas que Marcus probablemente ha cambiado para mejor, eso no justifica lo que ella hizo con Terry. Solía encerrarlo en su habitación durante horas, hasta el punto de que desarrolló un miedo a estar en su habitación durante demasiado tiempo, y aún estamos tratando de lidiar con eso. Así que ella de alguna manera se buscó esto, y es muy inútil culparme a mí misma por ello. Esto es algo que ella se hizo a sí misma, y sin embargo, no puedo quitarme la sensación de que soy responsable de ello. Me siento muy mal, especialmente después del mensaje que me envió. Puedo decir que está desesperada en este momento, y eso no ayuda a la situación ni a cómo me siento al respecto. ¿Soy la mala por meter a mi cuñada en problemas con su familia porque estaba saliendo con mi experseguidor? Actualización 1. Hola, gracias por el apoyo, chicos, eso realmente me ayudó a lidiar con las cosas que han estado sucediendo y me ayudó a procesar mucho de ello. Además, algunos de ustedes han estado preguntando si he estado considerando llevar a mi hijo a terapia, y sí, eso ha estado en consideración. Mi esposo y yo hemos estado pensando en esa idea desde hace un tiempo,
prácticamente desde el día que nos enteramos sobre su hermana, así que podríamos empezar en un par de días. Nuevamente, muchas gracias por la preocupación. Actualización 2. Así que hoy mi esposo, su familia y yo recibimos un correo electrónico de Jennifer, casi 2 semanas después del incidente. No fue ni de cerca una disculpa, para mi decepción. Pero en realidad, no me importa, ella no necesita disculparse conmigo porque sé que de todos modos no la perdonaría. El correo electrónico era para informarnos que ella y Marcus seguían muy bien, y que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, aún no habían terminado. Afirmaba que aparentemente todo lo que había sucedido conmigo tenía que pasar para que Marcus finalmente pudiera conocerla a ella, y que podía entender que yo estaba celosa de ella. Pero simplemente tenía que superarlo y aceptar el hecho de que él había seguido adelante. Ni siquiera entiendo de dónde salió eso porque nunca mencioné que quería la atención que Marcus me había estado dando. Odiaba esa atención y quería que estuviera lo más lejos posible de mí. Así que no estaba celosa en lo más mínimo, y estaba muy equivocada si pensaba eso. Mi esposo también pensó que era un correo electrónico ridículo y narcisista, y decidió que la próxima vez que nos enviara algo, simplemente no lo abriríamos en absoluto. Ni siquiera valía la pena leerlo. Una cosa está clara, leer ese correo electrónico realmente me hizo feliz de haber enviado ese vídeo en el grupo familiar en lugar de solo a mi esposo, porque todos merecen saber qué persona horrible era realmente. Actualización 3. Bueno, si esto no podía volverse peor, hoy apareció Marcus en la puerta de mi casa. Golpeó la puerta, y cuando abrí, no podía creer que estaba parado allí. Él me dijo que no me enojara, pero estaba allí para decirme que aún me amaba, y que había estado con mi cuñada para acercarse a mí. No salían palabras de mi boca, no podía creer que estuviera parado frente a mí. Por suerte estaba mi esposo en la casa, y en cuanto se dio cuenta de quién era salió para intentar golpearlo. Por suerte no lo hizo, porque eso hubiera creado más problemas, pero sí llamó a la policía. Aunque para cuando llegaron él ya se había ido. No entiendo cómo mi cuñada fue tan inconsciente como para dejar entrar a un hombre tan psicótico a nuestra casa, y con nuestro hijo. Podría haberle hecho algo malo. Estamos pensando en presentar otra orden de alejamiento, y también una para mi cuñada. Ya que si aún sigue con ese hombre, no la queremos cerca. Actualización 4. Ha pasado un año desde que cortamos lazos con Jennifer, gracias a la restricción de alejamiento, y según lo que escuchamos, ella y Marcus se casaron hace un par de meses y se mudaron a Canadá. Además, está embarazada en este momento y anunció la noticia hace aproximadamente una semana. Parece que ella y Marcus están bien. No sé qué pensar de todo eso, pero al menos no están cerca de nosotros. Lo curioso es que mi esposo y yo también estamos esperando un hijo, y ya estoy en mi segundo trimestre. No muchas personas lo saben, pero supongo que vamos a hacer ese anuncio pronto. En cuanto a Terry, está muy emocionado de ser hermano mayor, y mi esposo y yo estamos muy felices por esto. Nos aseguraremos de que esta vez no metamos la pata eligiendo una niñera mala.